Siendo las 18:46 minutos del 11 del 6 del 2021, esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes, ya casi buenas noches, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Gabriela Leighton, una gran amiga, una persona muy leal, muy generosa, y habría mucho más para decir sobre ella, pero antes de pasar a cualquier apreciación, quisiera leer una breve biodata o currículum vitae que me mandó Santiago González Casares, de unas 130 páginas que yo he resumido en lo que les voy a leer. La doctora Gabriela Leighton es licenciada en Letras y traductora pública de inglés por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Letras por la Universidad de Luton, Reino Unido. Sus principales líneas de investigación son la literatura postcolonial de mujeres en lengua inglesa, la evaluación universitaria y la enseñanza de lenguas extranjeras en zonas de vulnerabilidad social y con perspectiva de género. Es autora de numerosos libros, entre ellos Los medios audiovisuales en lengua extranjera. Todos estos libros ampliamente referenciados y citados en el país y fuera, y actualmente está preparando un libro de crítica literaria sobre literatura postcolonial de mujeres, también en lengua inglesa. Es autora también de muchos artículos o numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Es investigadora principal y ha dirigido y dirige proyectos de investigación acreditados y con financiamiento nacional e internacional. Es investigadora invitada en las universidades de Warwick, Lancaster, Liverpool y evaluadora de la Universidad de Oxford. Formó parte del board de la revista Imperium de la Universidad de Luton y ha formado parte de comités académicos y científicos de innumerables congresos nacionales e internacionales. Ha sido referencista y conferencista invitada en numerosas universidades argentinas y otros países, habiendo dictado conferencias en la Sorbona, en Ciudad del Cabo, Cambridge, Lancaster, Berlín, Sevilla, entre otras. Jurado de concursos en universidades nacionales y tesis de maestría y doctorado. Es directora de tesistas de doctorado en Argentina y al extranjero y experta de CONEAO desde hace varios años. La doctora Leighton, Gabriela para nosotros, ha dedicado su carrera académica a la investigación, la transferencia y la formación de recursos humanos. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, además de dirigir la licenciatura en lengua inglesa y el Centro para el Estudio de la Lengua en la misma casa de estudios. Actualmente, desde diciembre del 16, es la secretaria de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Moro. Como ven ustedes, eso es su currículum formal. Hay otro informal que es igual o tan o más valioso, que es su calidez como persona, su valía, su interesa a la entrega a la educación, a la formación y el compromiso con sus estudiantes, con la institución en la que trabaja o en las que trabaja. Y bueno, por eso y mucho más es que nos alegra mucho que estés aquí, Gabriela, en este momento de la Argentina y del mundo entero, en el cual no es fácil que podamos
dejar los compromisos, incluso los seres queridos, algunos que no se encuentran en la mejor situación. Gracias, Gabriela. Gracias. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este programa que me parece que es muy importante. Y bueno, con amigos que quiero mucho, como Carlos, como Santi, y colegas como Maxi, con quien nos cruzamos en varios eventos. Bueno, para mí realmente es un gusto que me hayan invitado y estar acá con ustedes. Voy a comentarles, voy a hablarles de algo que tiene que ver con ese libro que Carlos decía que estoy preparando. Casi ya está listo. Y que de alguna forma da el marco a todo lo que es mi trabajo sobre literatura postcolonial de mujeres, escrita por mujeres en lengua inglesa. Hoy les voy a hablar de los dispositivos semánticos del postcolonialismo y voy a comenzar por referirme a términos tales como modernidad, imperialismo y posmodernidad. Para esto me es necesario recordar aquello que afirma Bill Ashcroft en la introducción a The Post-Colonial Studies Reader, cito, los estudios postcoloniales tienen su base en un hecho histórico particular, el colonialismo europeo y los diversos efectos materiales que este fenómeno produjo. Fin de cita. Remarcar este concepto es indispensable para no caer en cierto uso extensivo del término postcolonialismo, que se ha vuelto habitual para caracterizar diferentes procesos de marginalización y de opresión. Es en este sentido que circunscribimos el uso del término a los textos atravesados por los colonialismos europeos y sus procesos y efectos, pasando por los momentos de independencias y exilios desde su inicio y hasta el día de hoy. El historiador inglés Eric Hobsbawm denomina era del imperio al periodo transcurrido entre los años 1875 y 1914. La fase liberal del capitalismo, la búsqueda de nuevos mercados, la expansión del consumo, la necesidad de una mayor obtención de materia prima, el avance de la tecnología bélica y de navegación, fueron algunos de los factores que contribuyeron a la consolidación del imperialismo. Cito a Hobsbawm. En 1914, África pertenecía en su totalidad a los imperios británico, francés, alemán, belga, portugués y de forma más marginal español. Entre 1876 y 1914, aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta fue distribuida o redistribuida en forma de colonias entre media docena de estados. El Reino Unido incrementó sus posesiones a unos 10 millones de kilómetros cuadrados, Francia en 9 millones, Alemania adquirió más de 2 millones y medio, y Bélgica e Italia algo menos. La motivación estratégica para la colonización era especialmente fuerte en el Reino Unido, con colonias muy antiguas perfectamente situadas para controlar el acceso a diferentes regiones terrestres y marítimas que se consideraban vitales para los intereses comerciales y marítimos británicos en el mundo, o que, con el desarrollo del barco de vapor, podían convertirse en puestos de aprovisionamiento del carbón. Fin de cita. Así, el mundo se orientaba hacia una situación de expansión de los países que Ashcroft llama centrales, que impusieron lenguas, culturas, textos, leyes y organización política a estados antes libres. Esta asfixiante configuración constituye el punto cero del postcolonialismo. Entendemos que el mismo momento de sujeción inicia la potencial acción de respuesta, y desde allí incluimos con Ashcroft a la colonización y al proceso que llevará a las independencias como parte de la compleja situación postcolonial. También Edward Said, en su fundamental libro Orientalismo, periodiza la época del colonialismo coincidiendo con Hobsbawm, pero asociando además al crecimiento del interés por el orientalismo por parte de las sociedades occidentales.
Cito a Said. El periodo en el que se produjo el gran proceso de las instituciones y del contenido de orientalismo coincidió exactamente con el periodo de mayor expansión europea. Desde 1815 a 1914, el dominio colonial europeo directo se amplió desde más o menos un 35% de la superficie de la Tierra hasta un 85%. Todos los continentes resultaron afectados, pero sobre todo África y Asia. Los dos grandes imperios eran el británico y el francés, aliados y socios en algunos momentos y hostiles rivales en otros. Fin de la cita. Como en todas las etapas históricas, la era del imperio, como dijimos, presentaba ciertas configuraciones políticas, económicas y culturales, pero sobre todo territoriales. El lugar y el desplazamiento, entonces, constituyen factores fundamentales en la modernidad. El Estado-nación no es ya un territorio delimitado por fronteras políticas, sino un conjunto de territorios heterogéneos cohesionados mediante la dominación bélica, legal y cultural, traducida en dominación productiva, económica, discursiva. Cabe reiterar que de todos los imperios, el Reino Unido era el que tenía mayor poder y porcentaje de territorio bajo su dominio. Así lo podemos leer también en Hobsbawm, cito. Evidentemente, de todos los países metropolitanos donde el imperialismo tuvo más importancia fue en el Reino Unido, porque la supremacía económica de este país siempre había dependido de su relación especial con los mercados y fuentes de materias primas de ultramar. De hecho, se puede afirmar que desde que comenzara la Revolución Industrial, las industrias británicas nunca habían sido muy competitivas en los mercados de las economías en procesos de industrialización, salvo quizá durante las décadas doradas de 1850 a 1870. En consecuencia, para la economía británica era de todo punto esencial preservar en la mayor medida posible su acceso privilegiado al mundo no europeo. Más allá de estas periodizaciones de los historiadores, vinculadas generalmente y sobre todo a hechos políticos y económicos, Jenny Sharp, desde una perspectiva más vinculada a los estudios culturales, sitúa el colonialismo incluso un tiempo antes de que se mencionara como tal. Cito. Aunque la misión civilizadora está generalmente asociada con la fase autoconsciente del imperialismo que comenzó en la década de 1870, la idea del colonialismo como una obligación moral de impulsar la civilización occidental apareció mucho antes de que el imperialismo fuera nombrado. Las posibilidades civilizadoras del colonialismo se introdujeron por primera vez a fines del siglo XVIII en respuesta a los ataques contra la viabilidad económica de Gran Bretaña de mantener sus territorios de ultramar. Fin de cita. Podemos insistir, entonces, en el carácter político-económico de la causa de los estudios culturales postcoloniales, es decir, en el hecho histórico del imperialismo europeo con sus consiguientes procesos de emancipación, libertad y resistencia. En resumen, podemos afirmar que sin este hecho y sus diferentes consecuencias materiales, discursivas y culturales, los estudios postcoloniales no serían posibles, ya que obviamente su objeto está constituido por las diferentes tramas discursivas que operan en la sociedad postcolonial. Este hecho, el del imperialismo, forma parte de un proyecto más ambicioso, el de la modernidad, vinculada estrechamente con el imperialismo y el capitalismo. Esta modernidad puede también ser pensada desde el ámbito de la filosofía a partir de la publicación de Meditaciones metafísicas de René Descartes, como la autoconciencia del sujeto y la certeza nociológica a través de la razón, pilares fundamentales para la construcción del sujeto burgués que se consolidará en el iluminismo y en la utopía de la Revolución Francesa. Este es, al final de cuentas, el sujeto que llevará a cabo la misión imperialista justificada a partir de los términos de la civilización y razón. Será este sujeto moderno quien llevará adelante la misión de subordinación
sujeción y opresión, y contra este sujeto deberá componerse, pensarse y extenderse la identidad poscolonial que atravesará la vida, el arte y los textos. La legitimación simbólica de la opresión, el otro. Para construir una configuración simbólica que justifique y dé cuenta de la opresión, el imperio echará mano a varios dispositivos semánticos que darán el marco al discurso colonial, a saber, la historia, la lengua, el libro y la construcción de una identidad. Comenzaremos por referirnos brevemente a la configuración histórica. Los efectos del colonialismo sobre los cuales la teoría poscolonial ha discutido son varios: migraciones, esclavitud, resistencia, representación, diáspora, raza, género, desplazamiento y las respuestas a la influencia de los discursos imperiales occidentales de la historia, la filosofía y la lingüística. Estos últimos aportan la idea de legitimidad al colonialismo. De hecho, podemos mencionar la introducción de Hegel a las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, donde enuncia que África es la tierra de la niñez y que no es parte histórica del mundo. Así opera la legitimación simbólica, en este caso, utilizando como instrumento la filosofía occidental para construir una especie de geografía del espíritu en la que la modernidad europea define continentes con historia, continentes adultos, y continentes sin historia, continentes niños. Queda rotundamente negada entonces la historia particular de los pueblos oprimidos, que no merece entrar en la historia universal del mundo, que, retomando a Hegel, es la manifestación del espíritu. Años antes de la independencia de la India, después de los 200 años del dominio británico, Rao escribe una cita que es mi favorita y se las voy a leer en inglés. The telling has not been easy. One has to convey in a language that is not one's own the spirit that is one's own. One has to convey the various shades and omissions of a certain thought movement that looks maltreated in an alien language. I use the word alien, yet English is not really an alien language to us. It is the language of our intellectual makeup, like Sanskrit or Persian was before, but not of our emotional makeup. We are instinctively bilingual, many of us writing in our own language and English. We cannot write like the English. We should not. We cannot write only as Indians. Esta existencia de una tensión dialógica entre la lengua propia y la lengua del otro está planteada ya en Rao como definitoria de una identidad dual que reconoce la imposibilidad de entenderse por fuera de esa imposición lingüística del imperio. La identidad estará para Rao definida por esa imposición. La importancia de la tensión estará dada por la necesidad de una nueva configuración de vida, donde el pasado y el presente se definan mutuamente y aflore un nuevo ser dual, poscolonial e híbrido, que según proponemos aquí, seguirá en constante cambio a lo largo de los años transcurridos desde las independencias, en movimientos que van redefiniendo la vida y la literatura. Derrida se refiere en tono crítico al intento homogeneizador imperialista de aunar el lenguaje, que en la práctica resulta en la prevalencia de las lenguas europeas y su dominación. Cito: el monolingüismo impuesto por el otro tiende reprimible e irreprimiblemente a reducir las lenguas al uno, es decir, a la hegemonía de lo homogéneo. Se lo comprueba por doquier. Allí donde está esta homohegemonía, sigue en acción en la cultura, borrando los pliegues y achatando el texto. Para ello, el mismo poderío colonial, en el fondo de su fondo, no necesita organizar iniciativas espectaculares. Misiones religiosas, buenas obras filantrópicas o humanitarias, conquistas de mercados, expediciones militares o genocidas. Fin de cita. Lo irreductible de las lenguas, que reflejan en forma directa lo irreductible de las identidades y de las culturas,
hace que para lograr una hegemonía aparente o manifiesta, la única manera sea planear un desplazamiento de lo vernáculo y una imposición de valor, hasta intrínseco o per se, de lo imperial. Y en este camino son varios los dispositivos de dominación utilizados. Las leyes, la religión y sus oraciones, el currículo escolar, la academia, los premios, el podio intelectual, que parece incluir cuando en realidad disciplina. Ya termino. El cuarto dispositivo semántico será la construcción de la identidad de los sujetos de las colonias, los sujetos postcoloniales, que están intrínsecamente relacionados con la mirada del imperio. Como dijimos, las relaciones de identidad siempre son relaciones dialécticas entre un yo, un mismo, un self y un otro. De esta manera, así como la identidad postcolonial responde a la colonizadora, Europa se construye también en oposición a sus colonias. Ya lo mencionaba Said en Orientalismo, cito: he comenzado asumiendo que Oriente no es una realidad inerte, no está simplemente allí, mismo que el propio Occidente tampoco está precisamente allí. Tenemos que admitir seriamente la gran observación de Vico acerca de que los hombres hacen su propia historia, de que ellos pueden conocer aquello que han hecho, y debemos extenderla al ámbito de la geografía. Esos lugares, regiones y sectores geográficos que constituyen Oriente y Occidente, en tanto que entidades geográficas y culturales, por no decir nada de las entidades históricas, son creación del hombre. Por consiguiente, en la misma medida en que lo es el propio Occidente, Oriente es una idea que tiene una historia, una tradición de pensamiento, unas imágenes y un vocabulario que le han dado una realidad y una presencia en y para Occidente. Las dos entidades geográficas, pues, se apoyan y hasta cierto punto se reflejan la una en la otra. Fin de cita. El gran hallazgo de la obra de Said no es solo el de identificar la relación dialéctica entre Occidente y Oriente como entidades que se construyen por mecanismo de diferenciación, sino, y con ecos de Michel Foucault, emprender una genealogía de las ciencias humanas y sociales y descubrir la constante aparición del orientalismo como un concepto epistemológico construido a partir de discursos científicos, políticos y culturales. En este marco de ser posmoderno en un contexto orientalista, podemos sumar aún otra dimensión que tendrá gran incidencia en nuestro análisis, la dimensión de género. No tengo tiempo de explayarme, lo podemos conversar después en el momento de las preguntas, pero la dimensión de género completa estos cuatro dispositivos semánticos que he presentado y que definen justamente al postcolonialismo. Finalmente, entonces, y ahora sí, para terminar, tenemos entonces el concepto de orientalismo y por lo tanto del otro en su dimensión epistemológica, es decir, como concepto construido a través de diferentes ciencias sociales y humanas, historia, filosofía, antropología, literatura, género, etc. El sujeto postcolonial no es el clásico sujeto cartesiano de la modernidad, claro y autoconsciente, sino que es un sujeto relatado, de alguna manera, por el sujeto moderno occidental. Lo hemos definido desde 4 dispositivos semánticos: la historia, la lengua, el libro y la particular construcción de la identidad dada. Es en este discurso y en el diálogo y discusión con las propias prácticas de resistencia, pero también de tradición, donde el sujeto postcolonial se construye y donde construye también su literatura, la literatura postcolonial. Bueno, con esto me parece que tenemos como para continuar la discusión. Muchas gracias, Gabriela. ¿Tengo prendido el micrófono? Sí. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por la escucha. Nos dejaste pensando. ¿A qué literatura postcolonial, de qué región, te has dedicado más? Es una muy buena pregunta, porque
en realidad la literatura poscolonial, si bien por supuesto tiene sus particularidades regionales, por supuesto, y políticas, tiene características comunes. Entonces nosotros hablamos de literatura poscolonial en el mundo del poscolonialismo sin diferenciar si es india, si es africana, si es caribeña, ¿no? Estoy hablando de lengua inglesa. Hay discusiones interesantes, como por ejemplo Canadá, Irlanda, Australia, también, aunque sean rubios de ojos celestes, son poscoloniales y tienen literatura que es considerada literatura poscolonial. Yo me dediqué centralmente a las literaturas de Ghana, de la India y del Caribe, sobre todo las poetas de las islas de Dominica. Eso es lo que yo más estudié. Sin embargo, bueno, obviamente estoy escribiendo este libro que debería ser capaz de cubrir las características en general de todos los poscolonialismos, ¿no? Gabriela, en un momento hiciste mención a los premios, si no me equivoco, ¿no? Como una de las formas de manifestarse, como uno de los dispositivos del colonialismo. Estaba pensando en Sartre y Fanon, justamente en el comienzo del prólogo a Los Condenados de la Tierra. Sartre habla de un movimiento que se va dando, ¿no?, en las colonias, sobre todo, bueno, en Argelia, en donde los escritores que condenaban a Francia resultaban siendo premiados por la misma Francia. Y es interesante lo que señala ahí Sartre, porque dice, todavía están hablando en el mismo lenguaje que hablan los colonizadores, y le están hablando a ellos. Mientras que el cambio que se da, según Sartre, en Fanon, es que deja de hablarle a los colonizadores y le habla a los colonizados, y habla en el lenguaje de los colonizados. Bueno, la pregunta sería eso, bueno, ¿qué pensás al respecto? Y en esta diferencia entre lo que puede existir, ¿no?, digo, hablando de un lugar de cierta ignorancia, entre lo anticolonial y lo postcolonial. No sé si me explico, y cómo opera ahí el sujeto de referencia, ¿no? Sí, perfectamente. Porque en algún punto sigo marcando en una posición de condena al imperio y dirigirme a eso, sigo siendo, mi principal diálogo es con él, ¿no? Mi identidad se va formando con él. No, eso, nada más. Quería preguntar. Es muy buena pregunta. Bueno, lo que yo propongo en este libro especialmente, pero bueno, que vengo estudiando desde hace algunos años, es que el poscolonialismo en un principio, bueno, estamos hablando de Fanon 1960, ¿no? Pero en un principio el poscolonialismo era el poscolonialismo. Cuando Ashcroft escribe el famoso libro The Empire Writes Back, o Sartre escribe este prólogo que vos mencionás, tan bueno, digamos, más o menos era homogénea la reacción anticolonial. The Empire Writes Back habla justamente de eso, ¿no? De una manera de escribir, de tomar la lengua del imperio para atacar y responder al imperio, ¿no? Sin embargo, estamos en 2021 ahora y no podemos seguir hablando como si el poscolonialismo no hubiera tenido ningún tipo de variaciones, ¿sí? Como si fuera igual que en la época de Fanon o de ese primer libro de Ashcroft. Entonces yo propongo que hay 3 periodos en el poscolonialismo. Hay un primer periodo, que es este periodo de enojo, es un periodo de clara reacción contra el imperio, es un primer periodo que yo llamo de resistencia. Ese periodo más o menos abarca desde Fanon, desde 1960 hasta 1980, más o menos. En 1980 calcula que acá en la Argentina
empezamos algunos de nosotros, por lo menos los que teníamos las antenas paradas para estas cosas, a hablar de poscolonialismo. Sin embargo, bueno, obviamente esto también pasa porque la Argentina nos cuesta mucho vernos como poscolonial, ¿no? Nos cuesta muchísimo vernos como poscolonial. En este primer periodo es esto que vos decís, esta sensación de anticolonialismo y de enojo. Luego ocurre, más o menos hacia 1980 hasta 1985, un fenómeno bastante particular, especialmente con África y con la India, al que llamamos la diáspora poscolonial, o al que yo llamo la diáspora poscolonial, donde se produce un éxodo muy marcado por cuestiones económicas de ciudadanos y ciudadanas poscoloniales a los países centrales. Mayormente, bueno, en este caso, el caso que yo estudio, al Reino Unido. Entonces nos encontramos con unas gentes, yo estudié en la Universidad de Luton, así que lo tuve así directamente en carne propia, lleno de gentes poscoloniales asentándose en los países centrales y formando comunidades India, como especie de grandes guetos que de a poco, por supuesto, se fueron mezclando con los nativos, ¿no? Entonces ocurre que estas personas tienen hijos. A eso le llamamos second generation. Y la second generation son esos poscoloniales nacidos en los países centrales. Estas personas forman lo que yo llamo el segundo periodo del poscolonialismo, que para mí va desde más o menos 1985, 1987, cuando se publica el gran libro The God of Small Things de Arundhati Roy, a 2011 con Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, la Shakespeare de hoy, digamos, la Chinua Achebe del poscolonialismo. Ese periodo de unos 20 añitos, un poquito más o menos, son 20 años cada periodo más o menos, lo llamo yo de asimilación. Es decir, la identidad ya no es una identidad enojada con el imperio. Primero porque no lo vivieron en carne propia, segundo porque viven en el país central y tercero porque necesitan sobrevivir. Entonces se produce este fenómeno en el que en lugar de ser anticolonialistas, son anglófilos. Irónicamente, se produce un amor por el opresor que hace que los seres poscoloniales diaspóricos que viven en el imperio y los que no viven en el imperio por asociación, empiecen a sentir una admiración por este imperio que produce, por supuesto, sigue produciendo religión, cultura, lengua, sumado, por supuesto, al neocolonialismo norteamericano, que en el sentido lingüístico tiene muchísima incidencia en los jóvenes que adoran el inglés norteamericano. Entonces, este segundo periodo es un periodo de asimilación. Y curiosamente, cuando ya llega el año 2010 en adelante, 2011 con Americana y más fuertemente en el 2013, empieza a surgir una tercera generación, porque digamos, para esta segunda generación, por ejemplo, una característica sustantiva es que desconocen la lengua de sus mayores, son monolingües, esto que habla Derrida. En cambio, a partir del año 2010-2011, cuando se empiezan a caer los nacionalismos, cuando se empieza a hablar de globalización, cuando después se deja de hablar de globalización y se quiere volver a los nacionalismos, que es lo que más o menos ocurre del 2017, 18 para ahora, estas escritoras, estos seres poscoloniales, empiezan
a querer volver a sus países de origen, a los países de donde salen sus familias, y empiezan a producirse un fenómeno que realmente a mí me llamó muchísimo la atención en el año 2013, por la cantidad de libros que se publicaron con el tema de la vuelta al país de origen, a las raíces familiares, para completar la identidad perdida. Este tercer momento, que es el que estamos atravesando hoy, del poscolonialismo, tiene que ver con esto de, superada la etapa de asimilación, pasar a una etapa de justamente vuelta a los orígenes como recuperación de una identidad perdida. En estos tres momentos, que por supuesto son dinámicos, y va a haber un cuarto y va a haber un quinto, del poscolonialismo, que nosotros los poscoloniales entendemos que comienzan en el momento de la, en el momento de la colonización y continúan hasta hoy. Y para responder a tu pregunta, han habido dos hitos fundamentales. El primero es el Reino Unido dándole premios a los libros poscoloniales, especialmente del segundo periodo, en búsqueda de una neutralización, digamos, de todo lo que Linda Hutchon y después Bill Ashcroft, criticando a Linda Hutchon, llama la ironía como gran dispositivo semántico poscolonial. Entonces los libros pasan de ser libros de resistencia a ser libros premiados por el mismo centro. Tener unas reviews maravillosas, hablar, sacarles el contenido político y hablar de su gran lenguaje, de su gran construcción textual, de sus dispositivos literarios, etc. Y lo otro que ocurrió es que surge un autor, un crítico poscolonial muy reconocido y muy importante, nigeriano, Ngugi wa Thiong'o, que dice, basta, hay que decolonizar la mente. No se puede seguir hablando en contra del colonialismo en inglés, no se puede, basta. Empecemos a volver a nuestras lenguas vernáculas. Y él primero escribió en inglés y después empezó a escribir en su lengua. Empezó a escribir en su lengua y le duró muy poco, porque no podía pelearse con nadie en su lengua. Entonces, lo que ocurría era que o bien se tenía que traducir al inglés, o bien alguien más lo tenía que traducir al inglés, lo cual era absolutamente ridículo cuando él hablaba en inglés como lengua materna. Entonces, hay toda una discusión respecto de, bueno, Arundhati Roy, hay que volver al persa y al sánscrito. Lo que leí de Raja Rao, o sea, obviamente el proceso colonizador fue un cambio absoluto en los pueblos colonizados, y es imposible tratar de volver a lo que se era, como si nada hubiera pasado. Pero no entiendo por qué nombras el persa, porque Lo nombra Raja Rao en la cita que leí. Él habla del sánscrito y el persa, el sánscrito y el persa. El persa. Sí, y el sánscrito, los dos, él dice que son el make-up cultural y el inglés el make-up intelectual. Él Claro. los divide. No, pues digo porque hoy el persa es una lengua hablada, ¿no? Es una lengua viva. Sí, supongo, claro, sí. Irán, Afganistán se habla persa y no se habla inglés. El persa moderno, supongo que Claro, Raja Rao se refiere, claro, al persa anterior, pero sí. Yo tenía, muy bueno, está esto muy bueno, Gaby, muchas gracias. Tenía varias preguntas. Lo que pensé primero recién, un comentario, es que también eso pasó con Aimé Césaire, ¿no? Que al morir el poeta martínico, él entra al Panteón, digamos, a la tumba, digamos, de la cultura francesa. Si bien su cuerpo queda en Martinica,
hay un fresco y tiene bueno, imagino que ahí está en lo que vos llamás la asimilación, de alguna manera, esta irónica que preguntaba Maxi. Pero con respecto a ese ¿Te momento... puedo decir una cosa Sí. graciosa? Una cosa graciosa es que vos sabés que en Inglaterra existe una figura que es Poet Laureate, poeta laureado. Sí. Es el poeta de la reina. Esa persona tiene un cargo, está a las órdenes de la reina antes era hasta que se moría, y desde hace unos 10 años es por 20 años. Entonces el poeta laureado es el mejor poeta inglés de ese momento. Se vota entre los máximos intelectuales y se otorga el cargo, que es un cargo real, y tiene un sueldo real por 20 años. Bueno, este año es la primera vez en toda la historia en que el poeta laureado es una mujer negra, Claro. nacida en Inglaterra, ¿no? Pero nacía en Inglaterra. Sí. Pero nacía en Pero Inglaterra. es una mujer, la primera vez que es una mujer desde toda la historia de Inglaterra, y la primera vez que es una ¿Quién es? postcolonial. ¿Quién es? No me acuerdo el nombre, pero la puedo buscar. Bueno, esa era una parte de la pregunta que me gustaría que Sí. que desarrolles un poquito cómo entra el género en todo esto, digamos. Pero la que te quería preguntar específicamente era en la literatura nuyorican, digamos. La Sería literatura parte nuyorican, ¿no? Ah, Que son los puertorriqueños que viven en Estados sí, Unidos, sí. en Nueva York sobre todo, que ahí nace, y esa literatura lo que hace es mezclar totalmente, digamos, el castellano con el inglés. El puertorriqueño en realidad ni siquiera es un castellano, es algo realmente totalmente amorfo, pero que en algún momento se entiende. La pregunta era si esa entra dentro de lo que vos llamás asimilación, y cómo entendés este momento, particularmente desde una lectura postcolonial, con respecto a la virtualidad y el logos convertido en algoritmo y este modo de reproducción masiva, etc. ¿Qué le pasa al lenguaje en este momento, teniendo en cuenta esta herramienta de análisis que sería el postcolonialismo, entiendo? ¿Cómo lo evaluás? Me refiero al lenguaje de los medios en general, pero también a los emoticones y los stickers y, digamos, todo eso, cómo entra dentro de esta estructura. Y bueno, por ahora eso. Bueno, voy a empezar por lo más fácil, que es el caso de los chicanos. Digo lo más fácil porque el caso de los chicanos es un caso obviamente bastante particular, pero lo mismo ocurre, esta hibridación lingüística que vos me decís, Santiago, ocurre lo mismo en los indios en Inglaterra, por ejemplo, o los africanos en Inglaterra, donde hablan entre ellos mitad y mitad y se entienden. Por supuesto, en el momento de hablarle a un nativo... ¿Escriben también? ¿Escriben literatura así también? Mezclada en la mezcla, porque sí, en París también los árabes hablan mitad y mitad, digamos. Ashcroft lo tiene incluso, lo tiene definidísimo. Hay como 3 tipos de hibridación lingüística en los textos postcoloniales, ¿no? Hay un primer tipo que tiene que ver con la inclusión de términos en lenguas vernáculas sin traducción, ¿sí? Hay un caso que es hermoso, y es el caso de The God of Small Things. Me acuerdo allá por el año 2003 o 2004, estaba yo dictando un seminario para una universidad que es totalmente virtual en Inglaterra, y que tienen una obligación de hacer unos seminarios presenciales por año. Se llama The Open University, es bastante famosa. Ahora, por supuesto, se
se le hizo mucho más fácil, se le facilitó el trabajo, pero en aquel momento mandaban todos los materiales por correo y los alumnos tenían que juntarse, por ejemplo, en la UCL, en el University College London, 2 veces por año a recibir un seminario. Y me pidieron que diera un seminario sobre The God of Small Things, ¿no? El Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy. Y yo estaba hablando justo de esto, ¿no? De hibridación lingüística. Y una de las alumnas me pide la palabra y me dice, lo que pasa, profesora, es que Arundhati Roy no incluye una sola lengua vernácula, incluye 25. Esto era algo que yo no tenía manera de saber hasta que la alumna me lo explicó. Es decir, que ella, como modo justamente de resistencia, yo diría hibridación, pero anti-asimilación, lo que hace es incluir 25 lenguas vernáculas de la India, que sabemos que tiene más de 100 lenguas oficiales, en un mismo texto, en una misma novela, de tal modo que ni siquiera una persona nacida en la India va a entender todas las palabras vernáculas que ella consigna. Es un ejemplo maravilloso. Bueno, el segundo caso, según Ashcroft, es la inclusión de términos nativos o justamente aborígenes, vernáculos, con traducción. Y el tercer caso es la inclusión de palabras intermedias, estos cocoliches, como le decimos nosotros en Argentina, estas palabras inventadas que son mezcla de una lengua y de la otra. Todos estos son mecanismos de resistencia lingüística, todas estas son maneras para el poscolonialismo de responderle al imperio, ¿sí? En el caso, por supuesto yo estoy hablando de arte, estoy hablando de literatura, no estoy hablando de un puertorriqueño que dice, yo siempre me acuerdo una anécdota que me contó un amigo común que tenemos con Carlos también, Alberto Pochettino, una vez en Puerto Rico en un hotel y le vio agua en el piso y llamó a una persona del hotel para que le dijera qué pasaba, que había un charco, le dijo, la cula le lica. Queriendo decir, the cooler leaks, ¿no? O sea, le gotea el aire acondicionado. Entonces, la cula lelica es una maravillosa, yo no me lo olvidé nunca más en mi vida, y eso que yo me olvido muchas cosas, porque realmente es un ejemplo maravilloso de hibridación lingüística, ¿no? Bueno, como en Venezuela que me decían, ahí viene el guachimán. ¿Cómo? ¿El qué? Sí, ahí viene el guachimán. ¿Qué es el? Yo escuchaba el guachimán por todos lados, pero una palabra, y era el watchman. ¿Sí? Claro, el vigilante. Alguien, muy bueno. El guachimán. Es genial el guachimán. Muy Porque bueno, Venezuela claro, por está eso. muy impregnada por Estados Unidos, una lengua. Sí, claro, obvio. No, bueno, por eso, yo hablo en textos literarios, donde indudablemente hay una autora que es una artista y que lo está haciendo adrede y que lo está haciendo con un propósito, ¿no? Entonces, por eso no hablo de lo que es corriente para el chicano. Respecto del género, el género surge en mi interés antes de la literatura poscolonial, y yo estudio literatura con perspectiva de género hace muchos años, de toda la vida, digamos. Pero bueno, más allá de eso, cuando empecé a interesarme por la literatura poscolonial, me di cuenta de que había una diferencia sustantiva entre los textos escritos por mujeres y los textos escritos por varones. Sobre todo yo estoy hablando de cuando yo empecé a estudiar literatura poscolonial, eran los 80s, fines de los 80s, por lo tanto todavía estábamos en el primer periodo que les comentaba antes, y entonces, bueno, en ese momento estaba escribiendo Chinua Achebe, sus primeros libros, digo, estamos hablando de un momento muy temprano de la literatura poscolonial, y entonces lo que ocurría era que, yo no sé si ustedes tienen en la cabeza cualquier libro de Chinua Achebe, por nombrar uno de los escritores varones poscoloniales más famosos y que más llegó a nuestro país, Chinua Achebe habla de aldeas, habla de gente que come berenjenas, habla de plantaciones,
y habla de mujeres viviendo en las chozas, habla de maridos con un montón de mujeres, y habla de un mundo tribal que está muy lejos de lo que están escribiendo las mujeres en ese momento. Las mujeres en ese momento están escribiendo cosas como The Fat Black Woman's Poems, o cosas como, White Sargasso Sea, donde se plantea una introspección y una necesidad de resistencia ante el imperio, que además se ve duplicado por el orden patriarcal. Una de las cosas que yo señalo en mi libro, y que creo que es un hallazgo y que es importante comentarlo, es que en ninguno de los libros, ni siquiera el más radical de los libros poscoloniales, aparecen disidencias. El mundo de género poscolonial, así como en el día de hoy Bollywood no muestra un beso, el mundo poscolonial es un mundo heteronormativo y binario. Pero dentro de ese mundo heteronormativo binario, la mujer es mucho más transgresora que el varón en su literatura. Y esto tiene que ver con una necesidad de romper con el mundo patriarcal más fuerte que la necesidad de romper con el mundo heteronormativo y binario. Entonces están como en el principio, ¿sí? Bueno, dentro de este mundo surge algo que es hermoso, a mí me encanta, que es el womanism, el mujerismo. El mujerismo es el feminismo poscolonial. Y el feminismo poscolonial habla de que hay un feminismo occidental que entiende a las poscoloniales como mujeres tercermundistas, con necesidades básicas inalcanzadas. Y como si ahí radicara el problema de la mujer poscolonial, y no en el patriarcado, y no en el imperialismo, y no en la sujeción, y no en la opresión, como en el mundo de los varones, ¿se entiende? Entonces, el mujerismo, el womanism, es este movimiento feminista que de alguna manera describe Rita Segato en su último libro, que tiene que ver con las mujeres poscoloniales diciendo: nosotras no somos mujeres del tercer mundo, y como mujeres del tercer mundo necesitamos que nos definan y nos enseñen y nos defiendan las feministas francesas, que no tienen nada que ver con nosotros, y que de alguna manera es también una dominación colonial, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que ver cualquiera de las feministas francesas? No quiero nombrar a ninguna para no ser injusta, o inglesas, con una feminista africana o india, donde hay razones, por supuesto, políticas, culturales, sociales, históricas, completamente distintas, que definen la identidad de esa mujer, pero no la pobrecita tercermundista, como de alguna forma aparece en los textos feministas europeos y eurocentristas, sino mujeres feministas poscoloniales. O sea que el tema postcolonial o colonial es anterior al género, de alguna manera, para la mujer. Es decir, antes de ser mujer, soy colonizada o sometida por el imperio, que no es necesariamente el hombre, sino antes. Es una pregunta. Según lo escuchaba, me parece como que aparenta que sí, que antes de ser mujer soy, ¿qué soy? Argentina, digamos. No. Gayatri Spivak, a quien tuve, gracias a Carlos, el gusto de conocer y de cenar, Gayatri Spivak lo dice bien clarito: las mujeres las mujeres poscoloniales especialmente, tenemos una doble dominación. Es doble, es al mismo tiempo, no es antes o después. Es el varón y el imperio. Es doble. Porque un varón poscolonial no está tan sometido como una mujer poscolonial, que además
tiene al varón poscolonial, ¿sí? Desde un punto de vista, por supuesto, de una dominación patriarcal, el varón poscolonial es sometido por el imperio, pero no por la mujer poscolonial. En cambio, la mujer poscolonial, por supuesto estoy hablando de generalidades, siempre habrá algún varón poscolonial, lo dudo, pero algún varón poscolonial que la mujer le pega, pero es un chiste. Soy muy mala para decir chistes, perdón. Soy muy, muy mala. Nunca nadie se ríe de mi chiste. Pero, ¿me entendés? O sea, Gayatri Spivak lo explica en su famoso artículo. Podés ir a Alemania y no vas a pasar desapercibido. Claro, nadie se va a Nadie enterar. se ríe de los chistes de alemán. No, pero lo que yo decía no era tanto la doble dominación, sino que habría que, o sea, es como, lo pienso a nivel quizás continental, o lo que la colonia, la poscolonia tiene en común. Lo digo, por supuesto que está la doble dominación, pero como que habría una primacía de lo colonial por sobre el género, porque si yo no me puedo leer a partir de mujeres que están escribiendo en el imperio, es porque antes de ser mujer soy poscolonial. Por eso no puedo leer a Kristeva, digamos. No es que no la puedo leer, es que no me dice nada sobre mí, no me dice nada sobre mí. Claro. Kristeva está muy bien para las feministas francesas, pero no para a eso me refiero. Hay una condición postcolonial que antecede cualquier otra cosa. No diría pienso como lo de proletarios del mundo unidos. No es lo mismo un proletario, llamémoslo, un trabajador en una cooperativa en José León Suárez que un proletario inglés. No, hay una situación colonial que los delimita, que los distingue. El feminismo es muy complejo. Las mujeres tenemos, digamos, los feminismos son muchos y a lo largo de la historia fueron muchos y fueron cambiando. Y las mujeres tenemos, o las feministas, tenemos un paraguas global que está por encima de cualquier discusión. Es decir, yo de ninguna forma podría decir que Arundhati Roy está en contra de Kristeva. Lo que estoy diciendo es, lo que Kristeva dice está muy bien para las mujeres francesas, lo que dice Arundhati Roy, o ahora Chimamanda Adichie, sí. Chimamanda Adichie es la gran feminista poscolonial en este momento, escribe libros, da TED Talks y esas cosas, es lo que sirve para entender, definir y pensar el feminismo poscolonial. Sin embargo, para las mujeres hay un arco feminista que es innegable y que ahí no hay discusión. Queremos acabar con el orden patriarcal, no hay discusión. Y ahí estamos todas de acuerdo. Lo que estamos hablando es que hasta que surge el feminismo poscolonial, el eurocentrismo servía para todo. Es decir, las feministas europeas hablaban como si fuera en nombre de todas las mujeres del mundo, lo cual obviamente es imposible. Pero yo no puedo decir antecede una cosa a la otra. La identidad es una identidad compleja. La identidad de la mujer poscolonial está conformada tanto por su ser mujer como por su ser poscolonial. Y no podría poner uno por encima del otro o antes o después que el otro. Y me parece que me dijiste una tercera pregunta y me la olvidé. No, estás muteado. ¿Qué pasa con el lenguaje dentro de lo virtual? Dentro del el capitalismo cibernético, llamémoslo. Claro. ¿Qué pasa con cómo lo lee el poscolonialismo, digamos? Hay un cruce, que es un cruce muy interesante, que yo también trabajo en mi libro, que tiene que ver con el cruce de lo poscolonial con lo posmoderno. En general, siempre se vieron, estoy hablando sobre todo en el primer periodo y a inicios del
del segundo periodo, lo posmoderno y lo poscolonial se veían como dos vertientes completamente opuestas, una de derecha y una de izquierda. El posmodernismo, como dice Eagleton, que la posmodernidad es el tiempo y posmodernismo son las manifestaciones artísticas. Ok, el posmodernismo de Eagleton, como por supuesto la corriente de derecha, asociada al capitalismo, asociada a todo lo que tiene que ver con los imperios, y el poscolonialismo, como corriendo en paralelo, asociado a todo lo que tiene que ver con la identidad, con la nación, con la recuperación de la libertad y de la independencia, y más asociada, por supuesto, al marxismo, y más asociada a la izquierda. Pero llega un momento, a fines del segundo periodo, diría yo, en que la propia posmodernidad, para hablar en términos de Eagleton, deja de entenderse un poco como tal. Se habla de posmodernidad, se habla de globalización, etc. Y todo esto que vos estás hablando respecto de los nuevos lenguajes, la transmedia, los nuevos lenguajes virtuales, etcétera, etcétera, de alguna manera cruzan todo lo que tiene que ver con el poscolonialismo. Entonces vos tenés los textos del tercer periodo, por ejemplo, para hablar de literatura, donde todos los personajes se mandan emoticones y se hablan desde mensajitos, y por supuesto eso es algo que pasa a ser una especie de lenguaje universal asociado al capitalismo, asociado al posmodernismo, que de alguna forma atraviesa los textos poscoloniales porque es parte de la vida de las autoras y sus personajes. No hay nadie que vaya contra lo virtual, digamos. Lo virtual es parte de la vida de hoy y esto está clarísimo y presente en el tercer periodo del poscolonialismo. No como una asimilación, sino como un hecho de la vida, ¿se entiende? En un momento, cuando estabas hablando al comienzo, hiciste mención a que a los argentinos nos cuesta definirnos como, pensarnos como postcoloniales. Ya sé que no es parte, no sé si no es, para leer, vos trabajás estas situaciones en otros lugares, ¿no? En lengua inglesa, además. Pero podrías, no sé, decirnos algo sobre nuestra situación y la colonialidad o decolonialidad, poscolonialidad, perdón. O Sí, sí, o claro. cómo herramientas contamos como para pensar eso nosotros, ¿no? Claro, vos fíjate cuando yo estaba buscando director, porque acá en la Argentina todavía nadie estaba formado en poscolonialismo, cuando a mí se me ocurrió empezar a estudiarlo y hacer un doctorado sobre eso, entonces estaba buscando yo un director y fui a Inglaterra a recorrer universidades que trabajaran con poscolonialismo, que tampoco eran tantas, porque digamos Oxford y Cambridge obviamente no trabajan poscolonialismo, ¿no? Todos me preguntaban, ¿por qué vas a estudiar autoras inglesas y no estudias autoras argentinas si ustedes son poscoloniales? Y curiosamente, a mí me costaba mucho encontrar rasgos poscoloniales. O sea, nosotros tenemos, a ver, pensemos en nuestros poetas laureados, pensemos en Borges. Borges quiere ser inglés, Borges escribe en inglés. Pensemos en nuestros autores consagrados, todos son muy eurocéntricos e intentan, se da una situación, pensemos en Cortázar. Yo amo a Cortázar, mi hija más grande se llama Maga, amo a Cortázar, pero Cortázar es absolutamente eurocéntrico. ¿A quién vamos a nombrar? ¿A Saer? ¿A quién vamos a nombrar que sea realmente un autor poscolonial que se plantee contra el Imperio Español? Y vos vas a España y nos dicen excolonia, nos dicen así. ¿Está bien? Y nosotros nos ofendemos y hacemos chistes de gallego, pero somos una excolonia que no quiere ser colonia, ¿está bien? Entonces,
esto que está ahora justamente en boga, y no quería yo hablar de esto, pero bueno, voy a tener que hacer el chiste obligado, esto de que descendemos de los barcos. Nosotros estamos creídos de que descendemos de los barcos, ya está. Tremendo, sí. Es tremendo. Tremendo. No nos entendemos poscoloniales. Yo tengo algunas personas que están trabajando un poco con literatura wichí y literatura mapuche, pero en ambos casos la escritura les vino por el imperio. Habría que estudiar literatura oral para estudiar, ¿está bien? Entonces es muy complicado el estudiar Argentina como poscolonial, porque sería como, mirá lo que te digo, salvando por supuesto las distancias, como intentar estudiar Estados Unidos como poscolonial, que es, pero digamos, Estados Unidos tiene una postura un poco coincidente con la Argentina respecto de que no se asume poscolonial porque se siente un país central. Hay todo un neocolonialismo cultural asociado a Estados Unidos que no existe, por supuesto, a la Argentina, pero esto de que Buenos Aires es la París de América, nosotros siempre estamos intentando parecernos, es más prestigioso lo europeo que lo americano. Esto es algo que en la Argentina todavía es muy difícil de romper. Entonces, todas las categorías poscoloniales que yo estudio, si las trato de aplicar a la Argentina, me cuesta muchísimo. ¿Se entiende? Me parece... Justamente mencionaste a Cortázar, me río un poco de mí mismo porque yo no soy muy admirador de Borges y no soy muy admirador de Borges. Claro, por Cortázar sí, porque es francés, a mí me gusta Sartre y Claro. su estética, todo, claro, digo, cómo esta deconstrucción va en uno mismo Sí, también. sí, claro. Claramente, sí. No, eso no. Sí, por supuesto. Cuando Chinua Achebe escribe Todo se desmorona, que se editó en el 58, o Tiongo escribe Un grano de trigo, que se publica menos de 10 años después, en el 67, la impresión que yo tengo o tuve al leer esas obras es que parecería que le están hablando sobre todo a su propia gente, porque en muchas de ellas hay los personajes autóctonos, los personajes africanos, no son personajes buenos y los colonizadores los malos, sino que muestran una trama de vínculos entre ellos, llenos de traición, llenos de pasiones, de venganzas, también de complicidades con los colonizadores. Pero lo que quería preguntarte entonces es, la sensación que yo tengo es que al momento de que estos países o estos territorios dejan de quedar bajo la tutela, al menos directamente política, de los países imperantes, digamos, ¿no? Como puede ser Inglaterra o Francia. Ellos necesitan no solamente esa resistencia anterior y después a la colonización, sino también necesitan ajustar cuentas con ellos mismos, ajustar cuentas, quiero decir, en la línea de descolonizar la mente, ¿no? De Tiongo, es decir, necesitan repensarse a ellos mismos, porque es muy compleja es muy compleja su historia y la búsqueda de una identidad futura, porque siempre la identidad es un poco hacia el futuro. No solamente en reacción al colonialismo, incluso al resabio del colonialismo que ha quedado, que me gustaba mucho lo que mostrabas de la importancia por lo permeable que es, por lo que
puede transformar lo que es la lengua y después repuesto de sus propias tradiciones y también lo que de esas tradiciones es necesario cribar. Porque, como hablabas, por ejemplo, respecto de la posición o reacción de las mujeres, ¿no? En esas propias tradiciones, que muchas de ellas fueron sostenidas de alguna forma por el imperio, había mucho que repensar y que pasar por la criba de otra manera de pensarlo, ¿no? El problema es cuándo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es una pregunta, a mí a veces me suena que con algunos de estos conceptos, como postcolonialismo y tantos otros, ¿no? Puede haber una trampa y es que se constituya en una categoría o que se constituya, ¿no? Como posibilidad en una categoría que también viene del centro, que también viene de los países llamados centrales, de los países que fueron dominadores, ¿no? Y por tanto es difícil elaborar categorías y modos de pensar. Por eso me gustó que cites a Fanon, ¿no? Categorías de casi el primer texto en esa línea, ¿no? Pero esto no solamente, este peligro o esta ironía de que los conceptos para pensar la propia situación de dependencia política, económica y mental, puedan venir de los países centrales de Europa o Estados Unidos, pero también nos habla de la imposibilidad, hoy más que nunca, de la autoctonía absoluta. Eso me parece un poco superficial, digamos, pensar en una autoctonía absoluta, ¿no? Porque lo que sí hay desequilibrios en el sentido de que hay literaturas o tradiciones filosóficas o sapienciales, o como quieras llamarle, que están o infravaluadas, o no traducidas, o no, publicitadas, ¿no? Pero para decir una barbaridad, ¿no? Hoy no sé qué universidad argentina hoy no tiene algún discurso en alguno de sus sectores sobre el postcolonialismo, ¿no? Ahora yo preguntaría, ¿cuántos autores, filósofos, literatos, sociólogos hindúes leen ustedes? ¿O africanos? ¿O iraníes? Y vos ves las citas, son todos ingleses, europeos, ingleses, americanos, alemanes, italianos, por ahí algunos. Pero ¿qué quiere decir que en el mundo árabe, que en el mundo actual, contemporáneo, en el mundo árabe, en el mundo persa, en el mundo africano, no se piensa? Entonces hay ahí un poco también de moda, ¿no? Un poco, y no hay un interés en realmente que valore otras literaturas y otros modos de pensar de esas regiones que fueron colonia en el siglo XIX, ¿no? Buenísimo. Bueno, voy a tratar de hacer algún comentario respecto de las dos cuestiones que marcaste. La primera, sí, es verdad, vos nombrás dos autores varones del
de lo que yo llamo el primer periodo, que son Fanon y Wationgo. Y Chinua Achebe, ¿no? Y bueno, sí, los tres son del primer periodo. Y como yo te decía antes, el primer periodo se caracteriza por una diferencia sustancial entre la literatura de los varones y la literatura de las mujeres, siendo que la literatura de los varones tiene que ver con esto que vos decías mucho, de esto de la crítica al propio, la convivencia con el imperio y el hablarle al compatriota, ¿no? De alguna manera. Sobre todo en el momento más temprano. En el libro que estoy terminando de escribir, yo estoy analizando un texto del 70, o sea, muy cerquita de estos que vos me estás comentando, que se llama Our Sister Killjoy, es de Ama Ata Aído, ella es de Ghana, y es un libro que es muy interesante justamente porque lo que ella plantea es que hace falta convencer a los varones de que la madre patria los necesita. Yo tomo unos conceptos a lo largo del análisis de todos los textos que hago, que son 9, que son el amor, el cuerpo y la familia, porque son 3 conceptos fundamentales que me ayudan mucho a ver cómo la literatura postcolonial escrita por mujeres fue cambiando en estos 3 periodos. Y fíjate que en este primer periodo, el amor es el amor a la patria, y por eso la resistencia al imperio. El cuerpo es la patria, la familia es la patria, y los personajes se nombran entre sí, no solamente en este libro, en casi todos los libros de mujeres de este periodo, se nombran hermana, hermano, una familia. Y la madre, vos sabés que África, los africanos a África, que además tienen un idioma común para todos los países, que es el africán, África le dicen madre, Mama África. Entonces, esto es muy importante en la literatura del primer periodo, cómo las mujeres, con estas metáforas de la familia, dan cuenta de la necesidad de volver a unirse, que es la única forma de resistir al imperio. Entonces, en vez de hacer el hincapié en la traición, como hacen los varones, o el hincapié el hincapié está puesto en la necesidad de unirse. Es muy interesante. Bueno, también porque algunos de los textos fueron escritos antes de la independencia, ¿no? De los países. Estos que yo te digo... No, los anteriores, los digamos. anteriores, sí. Sí. Y después, respecto del segundo comentario, lo de poscolonialismo, es muy interesante el último libro que escribió Ashcroft, donde repiensa todo lo que viene escribiendo desde el 70, que salió ahora hace un par de años. Él se plantea en uno de los capítulos cuál es la diferencia del post en postcolonialismo y el post en postmodernismo. Cómo el postcolonialismo no tiene que ver con un después del colonialismo, mientras que el postmodernismo, el post quiere decir cuando terminó el modernismo. Y el post de postcolonialismo quiere decir desde el momento de la colonización, todo el tiempo en adelante lo que dure, la vida. Entonces hay lástima que no lo tengo acá, o sea, lo tendría que buscar y ahora ya estamos cerrando. Hay una cita de un texto, de este texto, Our Sister Killjoy, justamente, donde un alumno le pregunta a su profesor, y el profesor es árabe, es egipcio,
y le pregunta al profesor, profesor, ¿los egipcios son los que hicieron las pirámides? Y el profesor le dice, sí. No, pero profesor, yo quiero decir, los egipcios de ahora, usted, su familia, ¿son los que hicieron las pirámides? Y el profesor le dice, para contestarle eso, yo tendría que hablarle los 365 días del año, todo el día, durante 1800 años. Y dígame, ¿quién tiene ese tipo de tiempo? Es muy buena, es una de mis citas favoritas. Bueno, hermoso encuentro. Tengo que darle un cierre porque el tiempo es dinero y ahora tengo que ir al banco a mi cuenta de Mundo Interior. Perdón, Santiago, te voy a interrumpir. Esa frase yo la tengo como lema del mal. Por eso la estaba usando irónicamente. Pero es verdad, es horrible eso, ¿no? El tiempo es dinero. Qué cosa horrible. ¿No tenías otra mejor forma de terminar este encuentro? Que después de la frase hermosa que leyó, vos te mandás esa frase. No, voy a leer un poema. Voy a leer un poema para cerrar el tiempo. Estuve buscando en algún momento un poema justamente de Mézger, pero vi que las traducciones son muy malas y la verdad que sería hacerle una violencia a él que pobre no merece. Pero bueno, Gaby, nosotros tenemos esta manera de agradecer que es justamente con un pequeño poema. Si Dios quiere, algo relacionado con lo que has tan generosamente compartido con nosotros. Y bueno, es nuestra manera de agradecerte. Encontré un poema para ello, en realidad un par, y elegí este porque me dedico a buscar poetas que Carlos no conoce. Y este es el siguiente. Se llama José Eusebio Caro, y es un colombiano. Y el poema se llama así: En boca del último Inca. Ya de los blancos el cañón huyendo, hoy a la falda del Pichincha vine. Como el sol vago, como el sol ardiente, como el sol libre. Padre Sol, oye, por el polvo yace de manco el trono, profanada gimen sus santas aras. Yo te ensalzo solo, solo, más libre. Padre Sol, oye, sobre mí la marca de los esclavos, señalar no quise a las naciones, a matarme vengo, a morir libre. Hoy podrás verme desde el mar lejano cuando comiences en ocaso a hundirte sobre la cima del volcán tus himnos cantando libre. Mañana solo, cuando ya de nuevo por el oriente tu corona brille, tu primer rayo dorará mi tumba libre. Sobre ella el cóndor bajará del cielo, sobre ella el cóndor, que en las cumbres vive, pondrá sus huevos y armará su nido ignoto y libre. Esto ha sido Mundo Interior.